Mas eu acho que exatamente sobre influência, sim. Era uma análise do discurso do pensamento dele. Mas eu lembro que ahí lo están conectando. No ubicarlo afuera porque es muy ruidoso. Entonces no da ponerlo acá. Y además tiene que tener una salida sí o sí a una ventana. Hacemos sin sonido, no sé. Bueno, disculpen, vamos a empezar, no nos da tiempo de tomar un café, lo tomaremos después. Viene ahora una mesa y luego una conferencia, todas dedicadas al tema de Mariátegui y el marxismo latinoamericano. Primero vamos a dar lugar a la mesa y luego a la conferencia de Ricardo Portocarrero. Aquí nos van a acompañar Claudio Andrés Berrios Cavieres, que es del doctorado de estudios interdisciplinarios de la Universidad de Valparaíso, que va a exponer América Latina sin calcos ni copias, acercamiento a las problemáticas políticas de Mariátegui. Luego Nicolás Allen del CEDINSI, FONSIC, va a presentar la traducción y la historia cultural de las izquierdas, consideraciones metodológicas sobre Mariátegui. Luego Patricio Gutiérrez Donoso, que también nos visita la Universidad de Valparaíso, nos va a hablar sobre Mariátegui y defensa del marxismo en Chile, itinerario de una edición. Y Víctor Ramos, que viene de Lima y forma parte del colectivo de la revista Acontecimiento, nos va a presentar Mariátegui y Mao en América Latina, la revista Narración y su proyecto de emancipación en la literatura peruana. Así que bueno, comenzamos con Claudio. Recuerdo, es América Latina sin calcos ni copias, acercamiento a las problemáticas políticas de Mariátegui. Adelante, Claudio. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, mi tema nace a partir de mi tesis de maestría, que estuvo enfocado en el indigenismo en la revista Nauta. ¿Ya? A partir de eso nacieron algunas problemáticas que este año comencé a plantearme en torno a tres conceptos que para mí son claves en el pensamiento de José Carlos Mariátegui, que son el concepto de modernidad, de nación y el concepto de indígena. Y cómo esta triada se mezcla con una visión de un marxismo particular que tiene Mariátegui. En vista del tiempo, voy a hacer la lectura del texto para no perderme ni tampoco para quitar tiempo a los demás expositores. Pensar en el marxismo de Mariátegui es pensar a su vez en la realidad peruana y cómo esta podría ser traducida bajo una óptica nueva en su tiempo, proponiendo nuevas categorías y alzando un proyecto político-cultural que se enfrentara a los resabios de la sociedad civilista, en cuyo seno descansaba la vieja aristocracia limeña y el fuerte el modelo gamonal de la sierra. Frente a lo anterior, para Mariátegui fue necesario replantearse nuevas formas de entender los procesos históricos y sociales del Perú y América Latina, para poder efectuar una verdadera transformación socialista en la región, como señaló él, sin calco ni copia. Es por esto que este trabajo quisiéramos invitar a reflexionar sobre algunos tópicos en los cuales Mariátegui trabajó como parte de dicho proyecto político, a saber, los conceptos de nación, indígena y modernidad. Estos tres elementos pueden ser considerados una triada fundamental en el pensamiento de la Mauta, pues en ellos se recorren las vertientes de nuevos elementos a discutir y problematizar, desde posturas y reflexiones novedosas, como las hechas por el propio Mariátegui, ayudado por un método marxista distinto a lo que posteriormente sería la ortodoxia marxista propuesta por la Tercera Internacional. El problema de la nación fue para Mariátegui el problema fundamental para configurar nuevas vías desde donde posicionarse para unos nuevos proyectos políticos. La idea de la nación peruana era a su vez una visión enmarcada en la independencia del dominio español, en donde el mito de nación se configuró a partir de los discursos liberales que se fueron generando a lo largo del siglo XIX.
No obstante, al igual que gran parte de América Latina, esta nación, este concepto de nación, fue instruido bajo el dominio específico de un sujeto político-social, o el hombre criollo descendiente del poder colonial interno. El resto del tejido social, hablemos de mujeres, mestizos y sobre todo indígenas, se encontraban fuera de este proyecto nacional. Desde 1924 que los escritos de Mariátegui toman el foco en la cuestión nacional. En primer lugar, consideraba que la nación peruana era una nación en constante formación. Perú, nos dirá Mariátegui, es todavía una nacionalidad en formación. Lo están construyendo sobre los inertes estratos indígenas, los aluviones de la civilización occidental. La conquista española aniquiló la cultura incaica, destruyó el Perú autóctono, frustró la única peruanidad que ha existido. Cierre de comillas. Esta propuesta de concebir al Perú como una nación en proceso de formación advierte la idea de una nación que se iría construyendo a partir de todo el cúmulo de experiencias históricas y procesos económicos y sociales, tanto externos como internos, que han modelado una forma de ser peruana, la cual ha excluido al indígena dentro de esta formación. Sin embargo, en este texto de 1924, Mariátegui reconoce a la cultura incaica como una cultura ya muerta, cuyos vestigios y resabios están presentes en la construcción de una nación occidentalizada. Lo occidental, que en este texto es lo vivo, se construye sobre lo indígena, que es lo muerto. Por medio de este texto, Mariátegui desea evidenciar un insuperable problema. La nación peruana será una nación truncada, pues en ella lo verdaderamente nacional ya no existe. ¿Ya? Este es el primer texto de Mariátegui que aborda el problema nacional, pero en este sentido, él dice que ya lo indígena como elemento cultural ya está muerto, y sobre esa cultura se posicionó la cultura occidental. A medida que la Mauta se insertaba en la situación nacional, logró visualizar alternativas vivas desde donde la nación peruana no sería una perpetua nación truncada, sino más bien se podría reconfigurar su estructura. Meses después a este texto que yo cité, en diciembre de 1924, escribirá un artículo en donde define el problema del indio como el problema primario del Perú, pues en él se esconden las causas del Perú fragmentado. Mariátegui señalará en su clásico libro Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana que el problema del indio es un problema económico, un problema arraigado en la tierra. La estructuración de la economía indígena en el Perú, emanada desde la IU, elemento ancestral conocido como la comunidad agraria primitiva, es donde se hace factible una economía comunista. Para Mariátegui será la IU el elemento central de la vida económica, social y cultural que envuelve a la población indígena, siendo este modelo de actividad transversal a toda la historia del Perú, hasta el presente. Según Mariátegui, ni la conquista española ni la formación de la República Liberal dieron paso a la destrucción de la IU. Muy por el contrario, esta se mantuvo casi intacta, manteniendo no solo su forma económica, sino todo lo que implica su cultura, su sociedad y su visión de mundo. Para Mariátegui, señala Robert Paris, el IU atravesó victoriosamente una serie de pruebas históricas, y esto sucedió gracias a su capacidad de adaptación o simplemente porque puede representar el estado natural. Cierre de comillas. En este sentido, según el Amauta, sería la IU la demostración de una sociedad dentro del Perú actual que fuera capaz de plantearse una economía que asegurara la vida y desarrollo de cada uno de sus habitantes. Con esto, no se quiere decir que Mariátegui quisiera retrotraer los procesos históricos hasta una sociedad igualmente parecida a la formada en el Tahuantinsuyo, sino más bien entender que existen ciertas matrices en la sociedad indígena capaces de enarbolar una superación de la sociedad capitalista. Es lo que Miguel Maceo señala acerca de un socialismo práctico, como lo llama él, que Mariátegui encuentra en las comunidades indígenas de la sierra. Miguel Maceo señala lo siguiente: ¿qué entiende Mariátegui por elementos de socialismo práctico? En líneas generales podemos responder lo siguiente: un conjunto de prácticas sociales que se ratifican en torno a lo comunal, lo público y los valores de uso. También una mentalidad, un espíritu, en fin, una praxis. Cierre de comillas. De esta manera, Mariátegui parte desde los sujetos como elementos históricos reales y concretos, cuyo cúmulo de experiencias han dado cabida a una forma determinada de relaciones sociales. Las prácticas sociales presentes en el IU, la praxis misma de los indígenas, generan una base firme desde donde se podría elaborar y programar un proyecto político como el que proponía el Amauta. Nos encontramos entonces con un Mariátegui que comulgará con el viejo Marx, aquel que comienza a ver en los procesos productivos paralelos al capitalismo
formas de organización capaces de enfrentarlo y superarlo. Muchas veces se ha mencionado que Mariátegui no tuvo acceso a este viejo Marx, en razón a que las publicaciones de estos textos fueron más tardías, posteriores a la muerte de Mariátegui. Sin embargo, en la revista número 9 de la Mauta, correspondiente a mayo de 1927, se publica una nota hecha por George Sorel, titulada Defensa de Lenin. Este artículo, traducido exclusivamente para Mauta, lo que probablemente quiere decir que fue el propio Mariátegui quien lo tradujo, aparece una nota a pie de página hecha por Sorel, con la siguiente aclaración. Voy a tomarme el tiempo de esta cita que a mí me parece fundamental para lograr entender cómo Mariátegui se encontró, en cierta manera, vía Sorel, con este Marx viejo que hablaba de las alternativas paralelas al capitalismo. Esto es lo que dice el señor Sorel, traducido en Amauta. En 1888, el Monitor Jurídico ruso ha publicado una nota encontrada en los papeles de Marx, según la cual el autor del Capital estaba bien lejos de creer que todas las economías debiesen seguir la misma línea de desarrollo. No pensaba él que la Rusia estuviera obligada, para privar el socialismo, comenzar por destruir su antigua agricultura comunitaria, a fin de transformar sus campesinos en proletarios. Le parecía posible que ella pudiera, sin sufrir las torturas del régimen capitalista, apropiarse de todos sus frutos desenvolviendo sus propias condiciones históricas. En un prefacio escrito en 1882, para una traducción rusa del manifiesto, Marx expresaba la opinión hipotética siguiente: si ocurre que la revolución rusa dé señal de una revolución obrera en Occidente, de modo que las dos revoluciones se complementen, el comunismo agrario de Rusia, el MIR actual, podría convertirse en el punto de partida de una evolución comunista. Cierre comillas a esa cita. Efectivamente, Mariátegui, vía Sorel, pudo llegar a conocer a este Marx que pensó en la realidad campesina rusa y que intentó reflexionar acerca de formas de producción que fueran capaces de enfrentar y superar las lógicas capitalistas. Esto nos puede llevar a reflexionar la idea de que en Mariátegui, su marxismo heterodoxo, estuvo condicionado por lecturas claves que le hicieran llegar a reflexiones altamente novedosas. Lo heterodoxo, por ende, no está en su marxismo, sino en su condición de ser marxista, recurriendo a lecturas alejadas de su concepción política o contradictorias unas de otras. Sorel no constituía un referente de lectura entre los marxistas de comienzo del siglo XX. A su vez, Mariátegui entendía que el desarrollo de la cultura occidental y toda la técnica moderna no debe ser visto como un impedimento para la superación de las trabas propias de una nación como el Perú. La problemática en la idea de nación se relaciona incuestionablemente con el de modernidad, pues Mariátegui ve ahí no el freno de una nueva construcción, sino las herramientas propias para poder articular nuevos proyectos fuera del capitalismo. Ya en la advertencia de los 7 ensayos, Mariátegui señala que, comillas, no faltan quienes me suponen un europeizante, ajeno a los hechos y a las cuestiones de mi país. He hecho en Europa mi mejor aprendizaje y creo que no hay salvación para Latinoamérica sin la ciencia y el pensamiento europeo u occidental. Cierre de comillas. Así, reconoce en la modernidad herramientas que aún no están acabadas, que se pueden ir superando constantemente en un proceso de reconfiguración. De esta manera, Mariátegui se separa de aquel postulado que establecía un símil entre modernidad y capitalismo, y en cambio entendía estas dos categorías como conceptos que se han reagrupado históricamente, mas no conceptualmente. La pregunta en torno al indigenismo, presente en Mariátegui, es entender cómo ésta se desenvuelve y fluye bajo los aspectos propios de la modernidad de su tiempo. Los indigenismos presentes en el Perú de comienzo del siglo XX tenían como objetivo central la incorporación del indígena a la modernidad que ya estaba en juego a nivel de nación. Mariátegui, por el contrario, buscaba la forma en que la modernidad y la tradición entraran en contacto unísono al ritmo histórico de una construcción nacional nueva. Es por esto que consideraba la modernidad, a partir de su escrito desde diciembre de 1924, no como una afirmación eurocéntrica que dejaría en manos de la cultura occidental el estandarte como constructora de una historia lineal, sino como la portadora de herramientas y técnicas necesarias para la conformación integral de un Perú que hasta ese momento se encontraba fragmentado. En 1927, Mariátegui redacta en Mundial un texto que llevará como título Heterodoxia de la tradición. Presentando una novedosa tesis, el Amauta señalará que existe una separación entre la condición tradicionalista de mirar el pasado y la utilización de la tradición como una articulación viva del presente.
la cual se puede proyectar hacia el futuro. Voy a citar un pedacito de lo que es Heterodoxia de la tradición, que a mi parecer es uno de los textos fundamentales de Mariátegui. Mariátegui dice: no hay que identificar a la tradición con los tradicionalistas. El tradicionismo es en verdad el mayor enemigo de la tradición, porque se obstina interesadamente en definirla como un conjunto de reliquias inertes y símbolos extintos. La tradición, en tanto, se caracteriza precisamente por su resistencia a dejarse aprender en una fórmula hermética, como resultado de una serie de experiencias. Esto es, de sucesivas transformaciones de la realidad bajo la acción de un ideal que la supera consultándola y la modela obedeciéndola. La tradición es heterogénea y contradictoria en sus componentes. Para reducirla a un concepto único es preciso contentarse con su esencia, renunciando a sus diversas cristalizaciones. Cierre comillas. Por ello, para Mariátegui, la tradición se presenta como un agente vivo que se modela al amparo de un ideal posicionado como devenir de la sociedad. La misma fragmentariedad y contradicciones de las cuales Mariátegui habla en torno a la tradición se unifican como una esencia, en este caso, de lo que es ser peruano, apoyado siempre en base histórica. Por un lado, mientras la crítica al tradicionalismo es un enfrentamiento directo a la construcción de una nación estancada en una fosilización de sus partes, la propuesta de Mariátegui era la de ir utilizando de manera subjetiva la tradición para articular un nuevo discurso. Crear nuevos proyectos era para Mariátegui crear nuevos conceptos, siempre al amparo de una realidad concreta. Por lo tanto, la historia tendrá utilidad en la medida en que pueda otorgar nuevas tradiciones, nuevas interpretaciones de la propia realidad. Dentro del nuevo proyecto de nación que Mariátegui estaba proponiendo, se esconde la utilidad que posee la estética y la literatura que habían puesto el acento en la cuestión indígena. Es por esto que la labor que debía cumplir la vanguardia dentro del indigenismo era la de velar por la construcción de un nuevo proyecto de nación que recuperara y colocara la raíz de la cultura indígena en los derroteros de la nación. De esta manera, la modernidad en el Perú sería para Mariátegui la creación de una sociedad que reconoce sus fragmentos y contradicciones, pero que se constituye como unidad plena. Cabe preguntarse entonces cómo las categorías de indígena, nación y modernidad se mezclaban con el marxismo de Mariátegui. Gran parte de estas respuestas se encuentran en su texto Defensa del marxismo, en cuyos ensayos, como señala Osvaldo Fernández, Mariátegui hace explícito el instrumento teórico con que había emprendido la construcción de una peruanidad diferente y alternativa a la de los civilistas. Cierre comillas. El análisis marxista del cual hablaba Mariátegui era aquel que utilizaba los hechos desde el carácter interpretativo de la realidad. El marxismo, señala nuestro autor, del cual todos hablan, pero que muy pocos conocen y sobre todo comprenden, es un método fundamentalmente dialéctico. Esto es, un método que se apoya íntegramente en la realidad, en los hechos. No es, como algunos erróneamente suponen, un cuerpo de principios de consecuencias rígidas, el cual es igual para todos los climas históricos y todas las latitudes sociales. Marx extrajo su método de la entraña misma de la historia. El marxismo, en cada país, en cada pueblo, opera y acciona sobre el ambiente, sobre el medio, sin descuidar ninguna de sus modalidades. Cierra de comillas el texto de Mariátegui. Así, el marxismo es asimilado como un método que se inserta en los hechos, en la realidad. Es allí en donde lo dialéctico se hace presente, contraponiendo la realidad a la teoría y viceversa. Es por esto que el trabajo de Mariátegui será ir viajando dialécticamente en todos sus análisis que hicieran posible comprender la realidad y transformarla. Esta condición lo alejaba necesariamente de un marxismo mecanicista, colocando el pensamiento de Marx como una caja de herramientas, desde la cual era posible ir articulando tipos de lucha y organización, en razón al devenir histórico. El marxismo, nos dice Mariátegui, donde se ha mostrado revolucionario, vale decir, donde ha sido marxismo, no ha obedecido nunca a un determinismo pasivo y rígido. Cierre comillas. En este sentido, como señala Miguel Maceo, Mariátegui convoca a buscar el socialismo en la realidad de nuestra América y de Perú, con el auxilio insustituible de Marx y no en Marx. Las claves del cambio social, sus lógicas inherentes, sus posibles derroteros, deben buscarse en la propia realidad a partir de un trabajo dialéctico de conocimiento, transformación, dirá Maceo.
Así, podemos señalar que Mariátegui utiliza de la manera más egoísta el marxismo, en el sentido de ir transformando el método y la teoría constantemente, al alero de una realidad existente, la cual quiere ser cambiada. Cuando uno realiza una lectura de los 7 ensayos, esa forma de trabajo siempre está presente, conjugando así una triada que responde a los conceptos de análisis, crítica y transformación. Por medio de estos, el trabajo de Mariátegui va tomando la realidad social, el método de su análisis y crítica, y los pone en tensión, para así configurar un proceso que implique nuevas interpretaciones y nuevas formas de lucha. La problemática consistió, por ende, en reunir y llevar a cabo un proyecto político entre el análisis y la acción de lucha. Como señaló Jaime Mazarro, comillas, este esfuerzo por historizar la lectura de Marx aparece en Mariátegui vinculado a la recuperación de ese particular e irreductible aspecto de la obra marxiana, representado por la voluntad humana de transformación de la sociedad. En resumen, podemos considerar que el pensamiento de José Carlos Mariátegui fue una propuesta novedosa en el contexto que se vivía durante el periodo de entreguerras, no solo en el Perú, sino también en América Latina y el mundo. La problemática de nación era puesta a la palestra por Mariátegui no como una propuesta estática esencialista, sino como un concepto dinámico y flexible. Al partir de esta lógica de nación, la problemática del indígena podría tener una salida, si se lograba pensar en conformar nuevas tradiciones y por lo tanto nuevas comunidades. La sociedad indígena, por medio de la INU, podría propiciar aquella tradición necesaria para transformar al Perú en una nueva sociedad. Pero para crear una nueva tradición, Mariátegui entendía que se debía con la ayuda de las nuevas vanguardias literarias y políticas del Perú, aquellas que podían aportar lo más nuevo y novedoso de la modernidad. En este sentido, el marxismo, como forma de interpretación propia de la modernidad, le otorgará a nuestro autor las herramientas necesarias para poder configurar un análisis, crítica y transformación de la sociedad peruana. Sus escritos más importantes, entre ellos los 7 ensayos, son un ejemplo de esta composición que acabamos de señalar, en donde el análisis, la crítica y la transformación parecieran constituir una sola forma interpretativa en cuya praxis se va desarrollando. En este sentido, nos encontramos con un autor que rompe los binarios en función a la realidad. Por medio de su trabajo intelectual y político, Mariátegui nos dejó como ejemplo que en la realidad y sus contradicciones, que son la realidad y sus contradicciones las que supeditan la conformación y creación de proyectos políticos y no a la inversa. Muchas gracias. Le damos la palabra a Nicolás Salen, que nos va a presentar la traducción y la historia cultural de las izquierdas. Consideraciones metodológicas sobre el tema. Gracias. Este paper que voy a leer fue básicamente una respuesta a una invitación del comité de pensar un poco las inquietudes mariátegui-anas que compartimos a la luz de ciertos cuestionamientos más metodológicos. Yo que soy doctorando en letras, la propia metodología que quiero cuestionar aquí es creo que de ese campo. Bueno, voy a estar leyendo a todo vapor. Entre los lugares comunes que rodean la figura de José Carlos Mariátegui, tal vez no haya una afirmación más familiar que aquel según el cual Mariátegui tradujo el marxismo aprendido en Europa en términos de una peruanización, la dialéctica entre la realidad particular latinoamericana y una teoría universal marxista ha sido explorada de tantas formas y ciertamente de manera más hábil, a lo que puedo advertir aquí, por los máximos referentes de los estudios mariáteguistas, Terán, Foucault, Ellis, Paris, por solo mencionar algunos. Para cada uno de los teóricos nombrados, aquí podemos actualizar la lista con el nombre de Miguel Macedo. La traducción parece ser un concepto nodal, donde se condensa el auténtico gestus creativo de la mano. Tan incontrovertible parece ser la anterior afirmación como esta simple observación que da impulso a esta ponencia. Desde la célebre generación Sinaloa hasta la actualidad,
Son contadas las investigaciones que pretenden abarcar con espíritu sistemático el sentido de la traducción empleado en Mariátegui. Para ser más preciso, son escasas las pesquisas que abordan la manera en que el mismo Amauta teorizó la traducción, lo cual, si admitimos la centralidad de esa operación intelectual, sería nada más ni menos que la tentativa de pensar la propia coherencia del pensamiento mariátegui-iano, una teoría que busca pensar sí mismo, o en términos aún más rigurosos, por cierto, althuseriano, de teorizar la práctica teórica mariátegui-iana. Eso, sin dar más rodeos, será el objetivo de esta ponencia, de abordar un pensamiento que, según el mismo Mariátegui, se orienta por una tendencia al método y que siempre quiso conjugar la panorama mundial, episodio por episodio, antes de cerrarse en una teoría fija. Bien. La práctica teórica, esto ha sido el foco de cuantiosos estudios que, partiendo de la constatación del carácter praxológico de la Amauta, pretenden rastrear esa operación traductoril a partir de los efectos que produce, es decir, a partir del conjunto de temáticas familiares, el marxismo latinoamericano, las vanguardias artísticas, etc., que son, propiamente dicho, el resultado de esa traducción. Este abordaje de insumos tiende a resultar en una concepción de la traducción que vacila entre lo abstracto y lo descriptivo. Quiero ser categórico aquí cuando digo que no es mi intención de ninguna manera disputar el mérito de los estudios clásicos de Mariátegui. En cambio, quiero sugerir algunas líneas para interpelar su pensamiento desde la actualidad, partiendo de algunos debates provenientes de los estudios literarios cuyos planteos metodológicos han sido recuperados de diversas maneras en la historia cultural, la historia de la edición y la historia intelectual. Mi hipótesis, que solo tendré la oportunidad de formular aquí de manera muy provisoria, es que Mariátegui ofrece una conceptualización de la traducción que es ampliamente divergente de sus acepciones en los estudios de traducción y en la subdisciplina de la literatura mundial, dos campos que, dicho sea de paso, han provisto interesantes modelos conceptuales para la comprensión de la circulación nacional de objetos, impresos y artefactos simbólicos. Debo confesar de entrada que soy deudor de Martín Vergel, quien fue, a mi conocimiento, el primero en percatar la posibilidad de emparentar Mariátegui con los avatares de la literatura mundial, es decir, con Goethe y Marx. Al parecer, el peruano compartía con los dos alemanes un vasto entusiasmo por la creciente internacionalización de la cultura en general y en particular la literatura, que en aumento parecía superar las fronteras nacionales para fundar un espacio literario transnacional común, facilitado por supuesto por la traducción. Mientras Goethe podría imaginar la posibilidad de fomentar a través de la literatura mundial una mutua comprensión y armonización de los diversos pueblos, con la soledad paz perpetua de Kant, o Marx una auténtica cultura proletaria internacionalista, Mariátegui apunta a las significaciones de esa creciente internacionalización desde la periferia capitalista. Y sí, el internacionalismo no es únicamente una idea, un sentimiento, es sobre todo un hecho histórico. La civilización occidental ha internacionalizado, ha solidarizado la vida de la mayor parte de la humanidad. Las ideas y las pasiones se propagan veloz, fluida, universalmente. Vergel cita esos libros publicados en 1924 en Mundial en un artículo titulado Nacionalismo e Internacionalismo, a modo de reforzar la peculiar forma en que Mariátegui concibe la literatura mundial. La factible mundialización de la infraestructura comunicacional significa que la literatura mundial no es más la propiedad idealista de algunos élites literatos del occidente, o sea, la torre de marfil, ¿no? El blanco de tantas invectivas mariáteguianas. De ahí, Vergel puntualiza una manera que Mariátegui incluso anticipa las posteriores formulaciones teóricas de la literatura mundial. Eso es el reconocimiento de que la difusión internacional de bienes simbólicos también acompaña y depende del desarrollo desigual y combinado del sistema capitalista. O sea, Mariátegui podría ser tanto partícipe como prototeórico del emergente sistema mundial literario. Los lineamientos
básicos de los estudios de la literatura mundial pueden resumirse rápidamente en tres tendencias. La primera concierne la largamente ensayada autonomía del artefacto literario, un postulado actualizado ahora para estudiosos del sistema mundo literario en términos de la autonomía relativa de un campo literario, un campo que se estructura a partir de, pero también diferenciándose del mapa estrictamente geopolítico. La segunda línea, cuyo máximo exponente es el crítico Franco Moretti, vuelve su mirada analítica hacia el mercado mundial para comprender la evolución de los géneros literarios de acuerdo a su exportación del centro hacia la periferia. Un movimiento de símbolos y discursos que, en cuanto emiten una limitada influencia bilateral, produce una verdadera mundialización de la literatura y a su vez una homogeneización de formas a escala global. La tercera línea, la que se centra en la traducción propiamente dicho, propone estudiar la migración de los textos a través de fronteras nacionales como motor de creación de valor literario, o en sentido también con fuertes ecos cotidianos, que la traducción por sí misma genera una cultura más cosmopolita, más susceptible a comprender culturas y experiencias sociales ajenas. Entonces, autonomía relativa del campo literario, el mercado como último árbitro de los gustos literarios y la traducción como espacio cosmopolita y motor de contención mutua entre culturas. Esos son, en líneas muy superficiales, los pilares de los estudios de la literatura mundial hasta el día de hoy. Ahora, para adelantarme un poco en mi argumento, quiero plantear que en la medida que podemos interpretar a Mariátegui en estos debates, la concepción que propone Mariátegui es ampliamente divergente de los posicionamientos teóricos mencionados. Y eso que la Mauta trabaja con una concepción de la traducción que es enteramente otra que la estrictamente filológica. Anticipando lo que será mi punto de llegada, puede insistir a argumentar que Mariátegui aboga por una traducción en sentido afirmativo que cuando Mariátegui aboga por una traducción en sentido afirmativo, está imaginando la traducción no solo en el sentido filológico textual, sino también la traducción necesaria de las condiciones sociohistóricas para que una o otra traducción textual sea viable. Es decir, una concepción que rompe con los esquemas formalistas, autonomistas, que entiende el valor literario en un sentido social y no mercantil, y por último que entiende la traducción no en un sentido normativo, como un bien en sí, sino como la mera posibilidad de encontrar una reciprocidad mutua entre las precondiciones sociales para que una determinada traducción sea dada y la posibilidad de que una determinada traducción intervenga en el desarrollo de dicha formación social. Bueno, a modo de cerrar esta primera parte, quiero remarcar esta diferencia citando una conferencia dictada por Mariátegui que lleva el mismo título que aquel citado por Tarquin, es casi el mismo, Internacionalismo y Nacionalismo. En la conferencia de la organización en 1923, en el local de la Federación de Estudiantes de la Universidad Popular, Mariátegui afirma: las comunicaciones son el tejido nervioso de esta humanidad internacionalizada y solidaria. Una de las características de nuestra época es la rapidez, la velocidad con que se propagan las ideas, con que se transmiten las corrientes del pensamiento y la cultura. Una idea nueva brotada en Inglaterra no es una idea inglesa, sino en el tiempo necesario para que sea impresa. Una vez lanzada al espacio por el periódico, esa idea sí traduce alguna verdad universal. Puede transformarse instantáneamente en una idea universal primera. Superficialmente, igual que la anterior cita, celebrando el fluido intercambio de ideas y formas por medio de la comunicación internacionalizada, vale la pena detenerse en la última frase. Ahí Mariátegui afirma que mediante la intervención de la prensa, una idea puede volverse universal, digamos, plausible, si esa misma idea también traduce una realidad universal, una formación que hasta cierto punto podría parecer tautológica, si no fuese por su plasmación en forma verbal condicional. Por el momento me limito a notar que en ese sí condicional y ese puede, que señala la mera posibilidad de transformación universal de una idea, una teoría, una forma literaria, se registra una vacilación respecto a que sean simplemente homologables de internacionalización del tejido comunicacional y la ilimitada traducción de ideas.
En el fondo lo que quiero señalar es que aquí Mariátegui no está celebrando la rapidez con que un texto proveniente de Inglaterra se tradució al español gracias a la internacionalización de la prensa, sino la traducción de las condiciones, con la palabra de Mariátegui, las verdades que hacen posibles, por ejemplo, el pensamiento político-económico inglés. Para la segunda parte de mi ponencia quiero ofrecer una lectura algo inusual de uno de los textos menos investigados y de ver más sugerentes de Amauta, que es la novela de la vida Siegfried y profesor Canela. Mi pretensión será leer este texto híbrido descrito por Mariátegui en una carta a Samuel Bloomsberg como un relato, mezcla de cuento y crónica, de ficción y realidad, una síntesis y puesta en práctica de las dramas relevantes a la traducción, a las cuales solo he podido aludir. Anticipando ya mi conclusión, advierto que ese drama es efectivamente dramatizado en el texto de Mariátegui como el pasaje entre la traducción como mera posibilidad y como actualidad. En esa polaridad de la traducción posible y actual se erige un abismo donde por un lado se desfilan las tendencias descriptivistas, que estoy caracterizando aquí como la visión cosmopolita, impecabilista y autónomo de los estudios de traducción, y por el otro, una concepción de la traducción que depende de una paralela traducción de las condiciones sociales en las cuales esa traducción cobra un sentido y un valor social. Queda fuera del alcance de esta ponencia dedicar un análisis profundo a la concepción mariátegui de la literatura, pero como será consecuente en la concepción de la novela de vida, ofrezco aquí unos breves apuntes. Para avanzar en la sintética definición podemos decir que Mariátegui comprende la literatura como una forma cultural que interviene en y es a su vez la expresión de un determinado momento histórico. Una reflexión sobre una realidad que al revelarla también la transmuta. Esta concepción de la literatura en términos más amplios, la cultura, tiene mucho parecido con otro pensador marxista que como Mario Schaffer percibió, sobrevuela un poco reflexiones sobre la traducción. Eso es Antonio Gramsci, que también advierte este drama interno de la literatura que sirve de reflejo no para lo actualmente existente, sino para las formas sociales aún embriónicas. Esta dialéctica entre reflejo y expresión es una de las premisas operantes en las reflexiones que Mariátegui ofrece sobre el realismo y el surrealismo. Detrás del afán mariáteguiano de eludir los polémicos contemporáneos sobre el realismo y la vanguardia, el Amauta plantea más bien un esquema de continuidad entre lo que él entiende como el realismo proletario y el surrealismo. Así puede afirmar en su elogio del pensamiento lo siguiente: el verdadero realismo llega con la revolución proletaria cuando el lenguaje de la crítica literaria, el término realismo y la categoría artística que designa están tan desacreditadas que se siente la perentoria necesidad de oponerle los términos de suprarrealismo, o sea, surrealismo. Aunque contraintuitivo, el surrealismo aquí es la anticipación y proyección del verdadero realismo, entendido como la posible coincidencia cognoscitiva entre la forma literaria y la forma social. Es decir, es una forma que hace comprensible una realidad social. En ese mismo sentido, es notable que Mariátegui reconoce en el surrealismo un auténtico ejemplar de la literatura mundial. Aquí dice, el suprarrealismo no es solo una escuela o un movimiento de la literatura francesa, sino una tendencia, una vía de la literatura mundial. Suprarrealista es el italiano Pirandello, suprarrealista es el norteamericano, etcétera, etcétera. Nada importa que trabajen fuera y lejos del manípulo suprarrealista que acaudillan París, Aragón, Breton, etc. Tanto una vía hacia el realismo verdadero, el surrealismo es también un camino hacia la literatura mundial. Notemos aquí, aunque sea de paso, el contraste que Mariátegui observa entre la evolución del futurismo y el surrealismo. El futurismo, al igual que el surrealismo, fue un movimiento literario de verdadero alcance mundial. Un hecho que Mariátegui reconoce en sus observaciones sobre las similitudes entre el futurismo ruso y el italiano. Sin embargo, el Amauta solo concede la categoría de literatura mundial al surrealismo. O sea, no es por la mera difusión internacional de una literatura que se vuelva literatura mundial. Ni
siquiera por su traducción, como es el caso, el turismo en Perú. Ese devenir mundo, de una forma literaria y no de otra, responde para Mariátegui a las valencias políticas de cada tendencia estética. Recordemos que, según el Maupa, la fusión del futurismo italiano con el fascismo es la desembocadura natural de una vanguardia estética estrictamente volcada a incluir el pasado artístico. Una cultura estética, irónicamente, vuelve pasadista en la medida que reniega a pensar lo nuevo. La polaridad entre el futurismo y el surrealismo es en ese sentido paradigmática para el pensamiento de Mariátegui en cuanto es iluminador de su concepto de lo nuevo. La creación de una nueva forma artística no puede nacer de la cabeza de otro, sino a través de su rol en la creación de una cultura enteramente nueva. La caracterización que Mariátegui adscribe a la autoconcepción del surrealismo de ser un movimiento estético necesario pero no suficiente para la transformación de la realidad, también nos trae a mente las formaciones de Gramsci y Croce respecto al llamado patogénesis. Ninguna lengua sí crea otra lengua, ninguna idea puede engendrar otra idea. Es solo por una interferencia de una idea de una forma ajena. Aquí podemos ver también por una traducción. Y solo, es lo más importante, cuando esa forma tenga una resonancia social que lo nuevo empieza a nacer. Bueno, llegando a este punto, no sé si estoy para entrar en lo que sería la última parte, que es algo evidencial para estas afirmaciones que estoy haciendo, pero me dejo la palabra porque es una lectura detallada de este texto fascinante que es la Primera de la Vida. ¿Entra en 2 minutos? No creo. No, voy a dejar. Y le damos entonces la palabra a Patricio Gutiérrez Donoso, que va a hablar de Mariátegui y defensa del marxismo en Chile, itinerario de una edición. Adelante. Bueno, gracias por la invitación, Horacio. Antes de comenzar, decir 2 palabras previas que no vienen mucho a la mesa, pero en un momento de crisis y de extrema violencia que se está viviendo en América Latina y especialmente ahora en Chile, no cabe más de lo que decir de que dedicarse a esto también implica también esa gente que se dedica al pensamiento crítico que en algún momento la represión cae sobre su cuerpo, así como lo vivió el propio Mariátegui. Dicho eso, no sabemos qué va a terminar lo de Chile, sí lo que sabemos es que una violación sistemática de los derechos humanos está sucediendo en nuestro país, así que desde ya se agradece también decir eso, puesto que Mariátegui en ese sentido también es un horizonte en el cual sufrió también la represión y también nos ayuda a pensar estas realidades concretas que en cada momento estaba viviendo mentalmente. Mariátegui y defensa del marxismo en Chile tiene una edición, responde un trabajo histórico en este sentido de que estamos siguiendo hace mucho tiempo a Mariátegui en su recesión chilena, datos que no se tenían muy claros básicamente, así que esto es parte pequeña de enfocarme en defensa del marxismo. La presencia político-intelectual de José Carlos Mariátegui en Chile no es un fenómeno aislado, más bien se inserta en una enorme red de relaciones de sujetos, revistas, libros, cartas, en fin, de ideas que se generan en todo el continente en torno a lo latinoamericano. Es así que los complejos y dinámicos años de mediados de la década del 20 no son impedimento para que el pensamiento de Mariátegui circule por los diferentes pliegues de nuestra historicidad, siendo recepcionado por diferentes sujetos y en diferentes espacios políticos-culturales, donde su figura y su obra comienza a convertirse en referencia crítica. Es así que cuando aún en Chile no se apagaban los ecos de la noticia del deceso de Mariátegui, su polémica de crítico y guía intelectual para las nuevas generaciones aparece en la revista Mástil, perteneciente al Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, un número especial de homenaje a Mariátegui. Dicho homenaje se enmarca dentro de la discusión de la reforma universitaria, donde la juventud que se estremecía con la crisis económica y política de 1920 encará como eco de la reforma universitaria de Córdoba su manifiesto preliminar, buscando impulsar una universidad y una educación al servicio del orden nuevo. Américo Russo, apoyándose en el pensamiento de Mariátegui, señala que
el régimen económico y político determinado por el predominio de la aristocracia colonial que algunos países hispanos americanos subsisten todavía, aunque en irreparable y progresiva disolución, ha colocado por mucho tiempo a las universidades de la América Latina bajo la tutela de estas oligarquías y de su clientela. Este exégesis fundamental de Mariátegui del sistema educacional universitario, añade Russo, y que sin ninguna modificación alcanza todo el régimen educativo de este país, sirve el punto de partida al ilustre camarada peruano para concluir que el origen del movimiento renovador universitario es netamente clasista y por tanto económico. Eugenio Rego Vicuña, que va a ser un personaje clave, es quien en la misma revista reseña el libro escrito 2 años antes por Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Noticio Rego Vicuña, el más sustantivo libro que de la vecina literatura conozco. Merece que detengamos la mirada sobre él, más cargadamente. En sus páginas nutridas de savia vital, rico en artículos interesantes, en hallazgos magníficos, aplica Mariátegui los principios del marxismo histórico para intentar una revolución completa del Perú. Si no puede afirmarse que lo ha logrado por completo, cabe sí decir que nadie ha realizado una labor de interpretación más sólida, más sincera, más científica. En una publicación especial reseñada por Ediciones Martín, donde Eugenio Rego Vicuña publica Mariátegui, conferencia convertida luego en un libro que fue editada por la Universidad de Chile y de Concepción en mayo de 1930, es a nuestro entender se trata del primer estudio referente a la vida y la labor del pensamiento del pensador de Moquegua, publicado en Chile. Mariátegui, señala Orrego Vicuña, era integralmente doctrinario en sus ideas, pero ello no le impedía oír e indagar. La misión de Mariátegui, conformada con esta actitud, fue peruana en su aspecto apostólico, pero su trascendencia intelectual y la importancia de su mensaje le dieron relieve de americanismo. Mariátegui no fue solo un hombre del Perú, ha sido esencialmente un ciudadano de nuestra América. Es en la misma publicación de Orrego Vicuña, donde analiza defensa del marxismo, oculta artículos que aparecerán en la revista Mauta, y es donde los leyó con toda seguridad, mostrando la circulación y presencia de la revista Mauta y de la obra de Mariátegui en el ámbito local. Apunta a Orrego Vicuña que el valor de defensa del marxismo está en el que el doctrinarismo de Mariátegui excluye, sin dejar de ser dogmático en lo esencial, toda intransigencia y en tal sentido lo aparta de la ortodoxia escrita de Moscú. Sin duda, la presencia de Mariátegui se hace más extensa y circula en amplios sectores sociales. Estos últimos buscaban situar, traducir, entre comillas, su pensamiento en la problemática nacional. Dentro de esta dinámica, el diario Crónica anuncia la fundación de un centro cultural de propaganda socialista que llevará por nombre José Carlos Mariátegui. Dicho centro tendrá como principal objeto el estudio y divulgación de la doctrina socialista, contenida en la obra de Carlos Marx y cuyo nombre es José Carlos Mariátegui, esto 1930. Agrega con respecto al centro el artículo del periódico La Crónica, José Carlos Mariátegui, el sociólogo peruano, que a través de la teoría marxista enfocó con agudeza el problema peruano y por extensión todos los problemas americanos, y que el socialismo le tocará resolver. El centro abrió las puertas al público el miércoles 3 de febrero de 1932 en la calle Ahumada de Santiago, dictó cursos que comprendían materias previas al estudio del marxismo, como la economía política clásica, y otros netamente de divulgación cultural y de utilidad práctica. El primer curso fue inaugurado por don Ramón Alzamora, quien dictó una charla sobre la personalidad Mariátegui. El sábado 6 de febrero de 1932. Continuó la exposición don Jorge Rubén Morales, abogado, quien diera comienzo a su curso de sociología marxista, en el cual estudiará los orígenes sociales de la civilización, de acuerdo con la interpretación materialista de la historia. El centro está abocado a desarrollar una intensa labor cultural, pedagógica y política. De hecho, la información recogida muestra que estaba ligado al Partido Socialista Marxista, agrupación con posterioridad formará las filas en la conformación del Partido Socialista de Chile.
Es en el semanario Izquierda Comunista, encontramos un ensayo Mariátegui denominado El punto de vista antiimperialista, el cual fue presentado en la primera conferencia comunista latinoamericana de Buenos Aires en 1920. Señala la presentación del artículo lo siguiente: publicamos hoy algunos fragmentos del interesante trabajo presentado por Mariátegui en la conferencia latinoamericana. El fallecido prematuramente del escritor revolucionario peruano, agrega en la presentación, impidió que uno de los más abnegados luchadores marxistas del continente continuara en su labor de esclarecimiento de los problemas de la revolución socialista en América Latina. Rendimos en esta ocasión homenaje al representante genuino de la fe revolucionaria del proletariado americano. En este horizonte de búsqueda intelectual de la década del 30, surge un nuevo elemento para avanzar localmente en el conocimiento de Mariátegui. Se trata del conjunto de artículos publicados entre noviembre 27 y junio 29 en la revista Mauta, como señalamos, y que originalmente había sido publicado en la revista Línea Mundial y Variedad, y que será publicado en 1934 en Chile bajo el título de Defensa del marxismo, polémica revolucionaria, que Mariátegui había dejado organizado para su edición póstuma. La edición chilena es antecedida por un prólogo escrito por Waldo Fram. Defensa del marxismo abre una reflexión original y a nuestro conocimiento es el primer libro que se edita en Chile que se plantea la reelaboración del marxismo, mostrando con ello una comprensión no positivista de la obra de Marx. Lectura que expresa así desde los trabajadores peruanos una extrema originalidad. Señala el texto en defensa: Marx no se propuso nunca la elaboración de un sistema filosófico, nos dice Mariátegui en defensa del marxismo, sino un método de interpretación histórica destinado a servir de instrumento a la actuación de sus ideas políticas y revolucionarias. Marx no tenía por qué crear más que un método de interpretación histórica de la sociedad actual. La crítica marxista estudia concretamente la sociedad capitalista. Mientras el capitalismo no haya transformado definitivamente, el cambio de Marx sigue siendo válido. El socialismo, sea la lucha por transformar el orden social capitalista en colectivista, mantiene viva esa crítica, la continúa, la confirma, la reforma, la corrige. La recepción y circulación que venimos reseñando tiene como objetivo señalar que la edición de Defensa del marxismo en Chile no es un caso aislado, sino más bien se entreteje en una intensa red de intercambio intelectual, editorial y epistolares que se producían en el continente y que Chile no se encontraba ajeno a dicho proceso. Eso no lo voy a profundizar, pero hay bastante evidencia de ello. Se puede señalar que en dicho proceso surge en el horizonte epistolar de Mariátegui dos figuras importantes en su vida intelectual. Nos referimos al editor de la Guía Literaria de la edición Babel, el argentino Samuel Roosevelt, que en Chile está como Enrique Espinosa, y el hispanista norteamericano Waldo Fram, triángulo intelectual que reflexionará en torno a los problemas de América Latina. Justamente es el editor argentino a quien Mariátegui presenta el proyecto de defensa del marxismo. Señala: tengo otro libro, señala Mariátegui, de tema internacional, como la escena contemporánea, al cual titulo Polémica Revolucionaria. Polémica Revolucionaria es el título que había pensado Mariátegui originalmente para su posterior defensa del marxismo. Comillas: hago a mi modo la defensa de Occidente, denunciando el empeño conservador de identificar la civilización occidental con el capitalismo y el de reducir la revolución rusa engendrada por el marxismo. Esto es por el pensamiento y la experiencia de Europa a un fenómeno de barbarie oriental. Roosevelt, quien no se había politizado para la época y más bien sus preocupaciones eran en torno a sus afinidades literarias, recomienda a Mariátegui cambiar el título de Polémica Revolucionaria, con el objetivo de tener una mejor recepción en Buenos Aires. Eso sí, no me gusta el título, señora Mariátegui. Me parece mejor como subtítulo explicativo, pero si usted lo juzga insustituible, no hay nada que hacer. Publicaré su Polémica Revolucionaria, no me hago grandes ilusiones de venta. No se publica en Buenos Aires. En el intercambio epistolar entre Mariátegui y Roosevelt, la preocupación por evitar defensa del marxismo se presenta como una necesidad primordial por dar salida al libro en Argentina. Comillas: no olvido mi compromiso con usted, señala Mariátegui. El libro que daré a Babel se titula Defensa del marxismo.
porque incluiré en él un ensayo que concluye en el próximo número de Amauta y que revisaré antes de enviarle. Como segunda parte va un largo ensayo, teoría y práctica de la reacción, crítica de las neotomistas y fascistas. El subtítulo de la obra será Siempre polémica revolucionaria. Luber no estaba convencido de dedicar defensa al marxismo por la editorial Babel, más bien sugiere a Mariátegui contactar con La Vanguardia, editorial ligada al Partido Socialista Argentino, gestiones que a la larga no dieron los frutos esperados para publicar el libro. Sin embargo, el entusiasmo de editar el libro no acaba con la esperanza de Mariátegui. Nuevamente impulsa su proyecto, esta vez para ser publicado en España. Escribe a su amigo César Falcón en Madrid para que se publicara su proyecto por Historia Nueva. Sin embargo, la muerte prematura en abril del 30 no permite concretar en vida del autor el proyecto de defensa del marxismo. Trabajo, señala Mariátegui, que estimo exento de todo pedantismo doctrinal y de toda preocupación de ortodoxia. El proyecto de defensa del marxismo que Mariátegui promoviera con gran ímpetu aparece 4 años después de su muerte en Chile. Defensa del marxismo es publicado por ediciones nacionales y extranjeras en su serie Problemas Contemporáneos. En la presentación, como señalamos, realizada por su amigo latinoamericano Waldo Frank, señala que en Mariátegui se encuentran orgánicamente encargados los valores de nuestra generación. Tiene que encarnar y que poner en vigor para que América pueda ser. Él está dedicado a la severa necesidad de un nuevo cuerpo económico, el de la revolución social. Hierve con la fuerza estética de nuestro tiempo, cuya recepción, asimilación e integración en pensamiento revolucionario constituyen una necesidad todavía más rigurosa. ¿Cómo no orientar a aquel entrañable intelectual argentino que fue social y todo con respecto al lugar de importancia que tuvo Mariátegui en el contexto del pensamiento latinoamericano y el significado de su pensamiento, donde defensa del marxismo es una reflexión madura de sus ideas, que contiene una discusión más subterránea sobre Marx y el marxismo, así como también las batallas que Mariátegui mantuvo con sus contemporáneos intelectuales. Señala Licó que Mariátegui pudo dar de la doctrina de Marx una interpretación tendencialmente antieconomicista y antidogmática, en una época en que intentarla desde las filas comunistas era teóricamente inconcebible y políticamente peligrosa. Solo fue posible merced al peso decisivo que tuvo en su formación idealista italiana. Mariátegui leyó a Marx con el filtro del historicismo italiano y su polémica contra toda visión trascendental, revolucionista y fatalista del desarrollo de las relaciones sociales característica del marxismo de la Segunda Internacional. La lectura sobre Mariátegui van despertando la intuición de que el pensador peruano se teje algo más que una simple lectura del marxismo. Su obra muestra la potencia en el despliegue de la búsqueda de entender las relaciones capitalistas en la periferia del mundo. Entonces lo que se percibe en el escenario local de Mariátegui es de estar presente ante un nuevo pensador que porta un nuevo ensayo de interpretación que irá dando forma y fruto a través de la praxis política y cultural que despliega él y posteriormente sus intérpretes para poder pensar y expandir la conceptualización en la comprensión del Perú, en este caso de sus receptores. Desde esta comprensión, Mariátegui es portador de una posición política que se instala como matriz, como centralidad de una nueva generación que se enfrenta con las ortodoxias establecidas, tanto heredada como recepcionada, desplegando su acción crítica contra las tendencias dominantes. Es pues al interior de ese juego de oposición y de su íntima conexión con su experiencia italiana, donde podemos intentar explicar un horizonte de análisis teórico en la reflexión mariátegui, buscando al mismo tiempo una distancia que permitiera examinar en mejores condiciones el encadenamiento teórico de su pensamiento, donde las reflexiones sobre defensa del marxismo se encuentran en la última cadena conceptual de pensar el problema del Perú. Claro está, pasando por los 7 ensayos, y en particular en aquellos dedicados al indio y a la tierra, pero también en el artículo sobre el problema del indio que Mariátegui publicara en Amauta en agosto del 29. En esta perspectiva, la crítica a la ciencia, léase de la carga positivista de la cultura socialista, constituye aquí el punto de las reflexiones de Mariátegui,
en el cual los indios, léase los campesinos latinoamericanos excluidos por el marxismo de la internacional, surge como sujeto de cambio reconstituyendo su historicidad negada y posteriormente olvidada por el marxismo. Por otra parte, es de contento que la ausencia de cualquier referencia a un proceso de la importancia de la dimensión social de la Revolución Mexicana durante los congresos de la Internacional Socialista aparece en todas sus dimensiones, como un laxum revelador de la naturaleza de la representación que los socialistas hacen de la revolución. El análisis socialista, constata José Alicó, tendría a sobreestimar la acción de los socialistas modernos, el proletariado, el pequeño propietario o la burguesía liberal, mientras que la caracterizaba la Revolución Mexicana era el hecho de ser esencialmente un movimiento campesino, donde la estructura moderna se revelaba extremadamente frágil y limitada. Recordamos que la perspectiva civilizatoria tiene una carga histórica potente en el siglo XIX y Mariátegui no era ajeno a ese horizonte. Un recordado de ustedes, Sarmiento, que escribía en el Facundo que las razas americanas viven en el ocio e incluso sometidas a treinos físicos, son incapaces de hacer convenientemente un trabajo duro y continuo, o en las páginas del Progreso, que Colo Colo, Lautaro, Cabolcán, así que mapuche, a pesar de los ropajes civilizados y nobles con que los vestían, no eran sino unos indios repugnantes. Mariátegui nos abre así una pista de extraordinaria potencialidad heurística, la que nos suministra una clave de lectura de los orígenes políticos de un movimiento popular en América Latina y una vía de explicación de lo que la investigación historiográfica no puede sino constatar: la exclusión programática y conceptual de los indios, comillas, campesinos, en todo el discurso socialista que emerge en América Latina a partir de los años finales del siglo XIX, y que adquiere una forma acabada en el periodo en el cual Mariátegui comienza a estructurar el suyo. Ahora bien, defensa del marxismo tiene varias capas de lectura. En principio, la pregunta: ¿qué se tiene que defender del marxismo? El desafío que subyace por el socialismo en el Perú, pero a la vez es pasar cuenta a la ortodoxia marxista, es decir, a las categorías de análisis en las cuales el marxismo enfrentaba su realidad. Es en esta perspectiva, es en esta instancia que se piensa el marxismo no como una teoría acabada, sino como un instrumento de análisis, como una opción metodológica que constituye al sujeto que la asume, como método de análisis, pero también como opción cultural, y las respuestas vendrán desde ahí, de la novedad del objeto, de poner a prueba el campo conceptual del marxismo, mediante una serie de ortodoxia, convocando categorías conceptuales pertenecientes a otros horizontes conceptuales fuera del marxismo. Desde esta perspectiva, la dinámica interna de la heterodoxia conceptual convoca al fortalecimiento de la noción categorial del marxismo. De tal perspectiva, el marxismo aflora no como una defensa del mismo, sino como un cuerpo teórico que se piensa con la realidad concreta de un aquí y una ahora. Y es por eso que es una lectura original, no producto de categorías conceptuales que se aplican, sino de categorías conceptuales que se producen en una reflexión crítica de esa realidad. Esa es la profundidad de su análisis, y es la pregunta sobre el socialismo y su sujeto histórico en el caso peruano, el indio. Es pensar, como diría Marx, en que lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto, unidad de lo diverso. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Patricio. Cerramos la mesa con la intervención de Víctor Ramos, que recordemos era Mariátegui y Mao en América Latina, la revista Narración y su proyecto de emancipación en la literatura peruana. Adelante, Víctor. Buenas tardes, gracias al CENINSI por darme la oportunidad de poner este trabajo que vengo revisando desde la literatura, ¿no? Sé que el CENINSI se enfoca en un plano más histórico, ¿no? Que la historia intelectual, la historia de las ideas, pero como estudiante todavía de último año del pregrado, me estoy enfocando en la revista Narración, porque es una revista que retoma el proyecto marxista.
y en el caso peruano literario es algo singular porque las revistas normalmente ahondaron la idea más artística. Claro que la narración no se aleja también del plano ficcional, sino también coge la ficción para aplicar sus postulados tanto de Mao Zedong como de Mariátegui, ¿no? Pero habría que hacer la aclaración antes de empezar que la revista Narración tiene como base un grupo literario del mismo nombre, el grupo Narración, formado por diversos autores, entre ellos dos importantes, Miguel Gutiérrez y recientemente fallecido hace unos años, 2016, y Osvaldo Reynoso. Ellos son los que dirigen esta revista literaria, y ellos por sus lecturas, ¿no?, cercanas al maoísmo, y además también que tienen la experiencia de haber viajado a la China comunista, producto de eso, quizás de esa experiencia práctica, es que insertan también los textos de Mao Zedong a la revista. Entonces, antes de empezar, como decía, mi análisis va a ser un poco literario, pero también no solamente quedándome en el plano artístico, sino también cómo es que el marxismo de cierta manera se introduce en la poética de narración, ¿no? Entonces, quisiera partir desde la estética de la recepción, pero de una estética de la recepción un poco materialista, ¿no? En ese sentido he tomado a un artículo de Paul Zimmerman, si no me equivoco, que se llama El lector como productor. Me interesa eso para ver la recepción de las ideas marxistas y cómo se introducen en narración, ¿no? Entonces Paul Zimmerman dice algunos postulados interesantes, ¿no? Cito, ¿no? Dice, no solo debe preguntarse cómo es percibida y enjuiciada en el curso de su evolución histórica una literatura determinada por un público determinado, sino analizar la sumamente compleja mediación de la actitud receptiva, variable históricamente, ¿no? Hasta aquí tenemos algo que logra distanciarse del crítico Hans Robert Jauss, ¿no?, que es básicamente la estética de la recepción un poco en un tono más estético, quizás el arte por el arte, y hay una multiplicidad de recepciones de la obra literaria, pero aquí un poco un tono más histórico, ¿no?, se está esbozando. En la página siguiente, un poco se va clarificando esta idea de Zimmerman. Dice, cito, un examen crítico de la estética de la recepción tiene que investigar en primer lugar la operatividad de su instrumental nocional y metodológico con vistas a fijar su objetivo de descubrir y analizar la energía que tiene el público para forjar la historia, ¿no? No se trata de un público ahora, cierro cita, perdón, un público, no sé, individual, consume una obra de ficción y me regodeo, gozo con el texto, sino que el público receptor es quien va a forjar la historia, ¿no?, conectando con su anterior idea. Y en esta tercera idea ya se desliga, se distancia de otros críticos literarios como Wolfgang Iser, ¿no?, que es alguno habrá escuchado, y cito, ¿no?, en esta pequeña parte, ¿no?, dice Zimmerman, abro cita, en oposición al concepto de lector implícito acuñado por Iser, que debe designar, cita, ¿no?, entre comillas, el carácter de acto de lectura prescrito en el texto y no una tipología de posibles lectores, ¿no?, esto queriéndose meter en el debate de que hay una lectura particular de cada texto, no cada texto tiene un sentido fijo. Continúa Zimmerman, y en contraste con el lector real o receptor, el concepto de destinatario designa la función del lector que penetra de modo capital en la producción literaria, ¿no? Fin de cita. Me parece esto interesante porque el lector también es alguien activo que va a producir la literatura, cómo recibe estas ideas en el análisis literario, ¿no? Ya no se trata de un proceso simple, no un proceso de que con el lector se cierra todo, sino es un proceso quizás productivo que se puede leer en sintonía quizás en clave marxista, ¿no?, que vuelve otra vez quizás al autor, ¿no?, al proceso de producción. Retoma al lector en óptica materialista, ¿no?, en óptica un materialismo histórico. Entonces, dice, entonces estas ideas me sirven para esbozar un poco lo que sucede en el caso de la revista Narración, específicamente el maoísmo y cómo el mariateísmo por ahí se va a aplicar. Mi análisis es más a partir de los discursos de sus manifiestos que emiten en cada revista, ¿no? Estos tres números de la revista Narración salen en el año 1966, 1971 y 1974, ¿no? La importancia de capturar esta impronta marxista en este soporte textual, la revista,
podrá visibilizar los modos de apropiación, ¿no?, singular de los textos de Mao Zedong en la literatura peruana, así como también los de José Carlos Mariátegui, pero en un campo, en un sentido más ligado al ande, quizás, en donde toma como base su crítica del grupo narración. A partir de algunos textos que se alejan de la meramente ficcional, es decir, del régimen mimético, se busca rastrear los ecos del maoísmo en la interpretación literaria de esa revista peruana, con lo cual se busca retomar un proyecto de emancipación en el proceso de la literatura, para el profesor Mariátegui, en el siglo XX, que es desde el indigenismo que se ha discutido en esta mesa. No hay otro grupo literario que asume una posición política así, marxista, no sé, y problematizando también el aspecto andino, indígena. Entonces creo que por ese sentido me importa retomar la revista Narración. Pese a que los derroteros estéticos en tiempos contemporáneos se encuentran en las antípodas, proponemos que es urgente repensar ese proyecto estético que unificaba los parámetros maoístas y mariáteguistas. La convergencia de los postulados de ambos pensadores marxistas, disímiles geográficamente, puede echar nuevas luces en un contexto latinoamericano, el cual guarda similitudes sociales y culturales respecto del asiático, ¿no? Mi planteamiento pretende partir de la reducción del marxismo para luego aterrizar en la literatura, en los modos de narrar que el grupo Narración ya sedimenta en el tercer número, ¿no? Creo que en ese sentido deberíamos localizar a la revista Narración en una continuidad del proyecto Amauta, ¿no? Entonces está retomando a Amauta, pero tomando en este caso como base la literatura. Si Mariátegui pretendía converger las voces de la vanguardia en la revista que editaba, en Narración, el marxismo del cual se parte toma una posición más radical a diferencia de Amauta. Y es que justamente la lucha de clases es lo que se reafirma desde la presentación del primer número de Narración, pero conectándose a la vez con otros factores sociales que rodean el lugar de enunciación de este nuevo grupo literario. Revisemos a continuación algunos fragmentos de la presentación del volumen primero, ¿no? Estoy enumerando, ¿no? Estoy cogiendo algunas partes de una especie de presentación manifiesto, y dice el número 1, ¿no? Creemos que el hombre es un ser social y por lo tanto su realidad solo es comprensible dentro de la sociedad en la cual se da y necesariamente se desarrolla. 2. Creemos que el narrador, ser eminentemente social, debe tener conciencia de su realidad y del papel que le toca asumir. 3. Creemos, como hombres y narradores, que la sociedad es una estructura sujeta a cambios permanentes. 4. Hemos nacido en un tiempo de sangre. En todo el mundo capitalista, los hombres conscientes de su ser social luchan contra las fuerzas que se oponen desesperadamente a la dinámica inevitable de la historia. 5. Nacido en un país cuya historia ha sido y es la lucha heroica del pueblo contra los militares, los politiqueros, los frailes, los gamonales, los intelectuales vendidos que han utilizado el poder para adaptarse y para vender la patria al mejor postor extranjero. Hemos nacido, perdón, ahí es la corrección, hemos nacido en un país, ¿no?, donde se describe estos actores que supuestamente serían en lectura maoísta lo reaccionario. Número 6. Nosotros, los de la revista Narración, pertenecemos por nacimiento a la capa media urbana, pero a lo largo de nuestra vida, con nuestra conciencia, con nuestra obra creadora, con nuestra actitud vital, hemos escogido la causa del pueblo. 7. Queremos la instauración de un sistema socialista de trabajadores, porque comprendemos que es la única manera de hacer de nuestro país un lugar en donde todos puedan vivir como hombres. 8. Comprendemos que como narradores socialistas, que nuestra única fuente de vida y de creación es el pueblo. 9. Comprendemos como narradores revolucionarios comprometidos con su pueblo que nuestra tarea es formar a través de la acción y de la obra creadora en la conciencia de las clases explotadas la necesidad urgente de la revolución. Y 10, con esto ya cierro, ¿no?, esta presentación manifiesto. Por eso nuestra misión es aprender del pueblo para poder escribir sin equivocarnos sobre la realidad nacional, ¿no? En estos postulados hay varios componentes que ya van delineando la propuesta poética de narración, como son el realismo, pero a la vez el factor marxista como eje interpretativo. Esto último lo notamos ya desde la primera y segunda sentencia al manifestar la ligación social del hombre, pero a la vez condicionado por la condición material que lo envuelve en una interpretación evidentemente dialéctica. Este marco social es necesario, pues en el tercer postulado se engrana con la condición del artista dentro de la esfera social
como espacio dinámico abierto a otras posibilidades de transformación. Es pertinente recordar también que hay una distancia frente al poder estatal, el cual no hace más que crear desigualdades sociales y una red de vínculos políticos burgueses con sus trabajadores o grupos sociales cercanos a él, como es la Iglesia Católica. El siguiente elemento interesante de este manifiesto en forma de presentación es el lugar de enunciación clase mediero que ocupan, pero frente al cual buscan distanciarse, pues las causas que dirigen su proyecto narrativo es tomar partido por el pueblo desde la representación ficcional. En un tono cercano a las intervenciones en el foro de Bienal de Mao Zedong, los del grupo Narración entienden la necesidad de asumir la voz del pueblo en la representación ficcional. Como notaremos más adelante, asumir esa posición desde el plano ficcional no será tan fácil lograrlo, ya que tendrán que reformular el parámetro burgués que subsiste desde este plano representacional. Quiero ahora, pasando de analizar esta primera presentación o segundo o manifiesto, ver el análisis, ¿no? Un movimiento ascendente de su propuesta marxista de narración en el segundo volumen respecto al primero. Y en el tercero no hay tanto una presentación que digamos, pero hay una unificación en su presentación de la revista. Explico un poco, ¿no? El primer número es una revista en formato rectangular, ¿no? En formato, he prohibido traer el facsimilar que el año pasado en buena hora se publicó en la Universidad Ricardo Palma, ¿no? Este es el primer ejemplar de narración, ¿no? Como ves ya desde la propuesta es una portada roja, narración, con las letras un poco, ¿no? Difusas. Año 66. Año 66. ¿No? En el segundo número, ¿no? Perdón, es esta revista, la narración 2, año 71, si no me equivoco. Esta segundo número viene acompañado de un suplemento ficcional que se llama Nueva Crónica y un Buen Gobierno, en un tono retomando la propuesta de Juan Puma de Ayala. Entonces, me quiero centrar en la segunda propuesta, en la segunda presentación de narraciones, ¿no? Y quiero analizar cómo un poco se ve posando esta idea. Entonces, en el segundo número de la revista ya nos adopta un lenguaje profético, quizás, no esquemático, quizás como la historia, ¿no? Ya tiene un fin, ¿no? Sino uno que pretende tomar un balance sobre lo producido y acontecido desde la publicación del primer número. Cito, ¿no? Frente a la imagen dolosamente sostenida de una sociedad armoniosa, sin contradicciones, afirmamos que en nuestro país la lucha entre las clases dominantes y las clases trabajadoras ha llegado a una etapa superior de desarrollo. Con no menor intensidad, estas tensiones y antagonismos se manifiestan también en el campo del trabajo cultural. Asimismo, contra el viejo dogma, fin de cita, asimismo, contra el viejo dogma sostenido por la reacción y cierta intelectualidad supuestamente progresista, en el sentido de que existe una oposición entre el contenido político que se inserta en la lucha de clases y el valor artístico de la obra narrativa, afirmamos, perdón, estoy continuando la cita, ¿no? Perdón, está bien. Esto es lo que estoy leyendo de la propuesta de narración. Afirmamos, por el contrario, que es factible la conjugación de ambos elementos, no forma y fondo, y que por lo tanto la obra narrativa debe obedecer a la necesidad que el pueblo tiene de alcanzar su liberación. Fin de cita. A diferencia de la propuesta de la presentación del primer número, aquí tenemos a una voz que asume una posición más crítica, pero sustentando su propuesta. El tono confrontacional y el marxismo ortodoxo son plenamente manifiestos en sus palabras de esta segunda presentación. Sin embargo, ya se aterriza en ideas estéticas de cómo debe funcionar la obra de arte en relación con la revolución socialista que se proclama. Del mismo modo, existe una toma de conciencia, si podemos llamarlo, que no solo será el plano del arte quien otorgará un nuevo orden de cosas, sino que también son los intelectuales quienes con su crítica van construyendo una ideología del mundo, la cual también cumplirá su función dentro de la esfera cultural. Quizás en un tono altuseriano podríamos decir que los del grupo Narración toman en consideración que la cultura sirve también como un aparato ideológico que reproduce y condiciona a los sujetos por medio de la visión del intelectual o crítico. En este punto hay un avance y consideran el lugar que ocupan aquellos dentro de la cadena de reproducción capitalista, pues su discurso estaría reproduciendo una visión burguesa.
Así, parafraseando luego a Mao Zedong, llegan a afirmar que necesitan, abro cita, una crítica que no esconda su sello de clase, que considere a la obra narrativa como una expresión de la lucha de clases en el campo de la superestructura. Fin de cita. El discurso ortodoxo, como notamos, permanece igual, pero la diferencia es que ya no notamos una mera salida artística, como el primer número, que son los narradores, somos los narradores y asumimos esta posición, sino que ahora se comprende el marco cultural que engloba la literatura, el cual está también determinado por los estudios críticos que asumen una posición de clase. Al final concluyen su presentación con las siguientes palabras. Narración se propone combatir en los diferentes dominios del trabajo cultural, en la creación, por una narrativa que responda a las necesidades actuales de la sociedad peruana, vale decir, por una obra que exprese y refleje desde la perspectiva de las masas populares las nuevas modalidades de la lucha de clases que se libra en nuestra patria. En la crítica, sometiendo al análisis de clases las nuevas creaciones y revalorando las obras y actitudes de los principales representantes de la narración en el Perú. En lo social, apoyando las reivindicaciones concretas de las masas trabajadoras. Ciertamente todo esto presupone la participación activa en la lucha de clases y nuestra práctica social constituirá la medida de nuestra honestidad. Fin de cita. Estas son las palabras que emite el grupo Narración en su segunda presentación. Entonces, como notamos al final de esta segunda presentación, y nuestra práctica social constituirá la medida de nuestra honestidad. Es un tono de Mao, ¿no? Que la práctica va a corroborar la teoría que estamos persiguiendo. Entonces, esto es en el segundo número. El segundo número viene acompañado de un suplemento, como he dicho, que se denomina Nueva Crónica y Buen Gobierno, en el cual no he podido traerlo porque es un poco más extenso, pero quisiera en este suplemento detenerme cómo es que ahí se inserta el maoísmo, ¿no? Porque, como decía, el primer número es un solo ejemplar, el segundo es ejemplar de la revista y suplemento, en el cual se va a hablar de los sucesos de Huanta y Ayacucho, una reflexión a raíz de la gratuidad de la enseñanza, que un poco, si lo situamos en planos históricos, sería el antecedente del despegue de Sendero Luminoso en el Perú. Entonces, la lucha por la gratuidad de la enseñanza es también tomada en cuenta por el grupo de narración y se materializa en una crónica, ¿no? En ese sentido, hay esa idea de que la literatura también toma la voz del pueblo. Entonces, en este suplemento, quisiera citar, ¿no? un pequeño fragmento, ¿no? de cómo Narración, insertando algunas huellas del maoísmo, se manifiesta la posición que asume. Dice: sí, como afirma un gran conductor del proletariado, la fuente principal de todo conocimiento lo constituye la táctica de la lucha de clases, las masas populares de Huanta y Ayacucho aprendieron, una vez más, que las clases dominantes jamás donarán ningún derecho gratuitamente al pueblo, sino que éste tendrá que arrebatárselo mediante duras y dolorosas luchas. Fin de cita. Es una pequeña parte de introducción de este suplemento, en donde también valga la aclaración, lo que hace Narración es simplemente presentarnos la lucha, ¿no? Esa es la lucha que sucedió en Huanta, sino que un poco se va historizando de cuándo surge, cómo es que este pequeño antecedente, cómo este reclamo del pueblo se ve ignorado por el Estado, y posteriormente se va quizás acrecentando la represión. Entonces hay una tendencia en el grupo de Narración a historizar lo que va sucediendo progresivamente con estas luchas, ¿no? Entonces, acá hay un pequeño fragmento también que complementa lo que estaba diciendo en este suplemento Nueva Crónica y Buen Gobierno. Todo lo anterior justifica plenamente la aparición de la nueva sección Suplemento de Narración, Nueva Crónica y Buen Gobierno, dedicada, de acuerdo a nuestros principios, a dar testimonio de la lucha de clases que se viene librando en la actualidad en el seno de la sociedad peruana. Dice, líneas más abajo, dice: en ese sentido no se puede ser realista en el arte si no se es realista en la vida. Por eso planteamos la necesidad de que el narrador alterne la labor de creador de ficciones con la del cronista capaz de escribir sobre las luchas más inmediatas de nuestro pueblo. Y acaba esta presentación de suplemento diciendo:
Con esta práctica, el realismo y la narrativa peruana alcanzarán un nuevo desarrollo. Bueno, acá vemos diversas huellas, ¿no? El maoísmo es algo bien latente y quizás el tono mariateísta podría ser, justo como se mencionaba, para complementar en el aspecto de Mariátegui, en esta revista. En el primer número lo que se hace es, Miguel Gutiérrez, el director de la revista, selecciona diversos fragmentos de Mariátegui, ligado al arte y también al marxismo. Ahí tenemos fragmentos de 7 ensayos de la realidad peruana, ¿no? La época, el alma matinal, ¿no? Signos y obras por allí. Este fragmento que ha leído Nicolás, ¿no? sobre el arte, ¿no? Sobre la novela del cemento, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay cierta idea de Mariátegui sobre cómo debe ser el realismo, también quizás no aplicarse mecánicamente como algunas tendencias marxistas lo han hecho, sino hay que pensar el plano de la realidad social y a partir de ahí podemos introducir aquellos nuevos interlocutores, ¿no? Que pueden dar una óptica otra, distinta a la literatura urbana, burguesa, si se puede decir. Entonces, en el segundo número hay esta separación, ¿no? Como decía, suplemento y revista. Y en el tercer número, y es algo más sedimentado. En el tercer número tenemos en un solo ejemplar, un volumen A5, no el doble del A4, donde narración unifica sus dos partes, ¿no? Ya no hay un tanto más, ya no hay un tono más ya no hay este formato, sino el formato del suplemento, entonces de donde se unifica su reportaje, su crónica, esa labor periodística que debería asumir el autor, ¿no? el escritor. Entonces, en ese tercer número continúa este seguimiento, esta cercanía con los movimientos mineros, ¿no? Cobriza, ¿no? En una mina en Ayacucho se va a poder seguir las huellas de aquella represión en esta minera de Moquegua. Entonces, a lo que iba es, con mi propuesta es que en este segundo número yo creo que ya se está aplicando de manera práctica en la praxis literaria, si podemos decir, las huellas del maoísmo. En el primer número hablamos de los artistas, de cómo deberían ser, cómo deberían reaccionar frente al Estado o frente a la ficción burguesa, si podemos seguir esos términos. En el segundo número, en este suplemento, ya se materializa. Y en el tercero, con una mayor solidez, se unifica, se toma el testimonio, se toman las crónicas para darle una nueva óptica al realismo y en ese sentido continuar con esa lucha por una verdadera literatura que libere a las clases oprimidas y también, ya para cerrar con esto, tener en cuenta que la revista La Nación circuló en lugares obreros, campesinos. Se pudo distribuir en la minera cobriza, que es la temática de este tercer número. Entonces, esa praxis, ¿no? esa idea o esa poética realista marxista, en la praxis se llevó a cabo, ¿no? Se pudo distribuir en lugares obreros, en sindicatos. Entonces, mi idea es esa, ¿no? Cómo en este movimiento literario verdaderamente se puede llegar a una praxis marxista, ¿no? Aplicando ciertos postulados, problematizándolos también, y de esta manera hay una quizás anticipación de las luchas, ¿no? Que posteriormente se van a desplegar del campo a la ciudad. Bueno, Sendero es otra cuestión que el grupo, también del grupo de amigos, del grupo de lecturas que hemos discutido, que definitivamente no es maoísmo, ¿no? Es lo que llevó a cabo Sendero Luminoso. Entonces, mi idea es esa, rastrear un poco cómo el marxismo se va materializando en la ficción de este grupo necesario retomar en el Perú. Bueno, eso sería todo. Disculpa por el que no, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradezco muchísimo a la mesa. Como venimos demorados, voy a ser muy breve en mis comentarios para dejar lugar a preguntas y a algunos cierres por parte de ustedes.
intervención de Claudio. Me resultó muy interesante el seguimiento de las nociones de modernidad, de nación y de indio, indígena en el arte, pero me quedan una serie de dudas respecto de lo que anunciaste o lo que mencionaste como el indigenismo de Amauta, o como se suele decir cada vez más en la literatura en los últimos 20 años, un marxismo indigenista, el indigenismo de Mariátegui. Digamos, si uno lee el prólogo a la Amauta Tusparium, se encuentra con una crítica demoledora del indigenismo, pero demoledora, ¿no? Es casi una descortesía publicar en su propia editorial y prologar un libro frente al cual se delimita tan tajantemente. Entonces digo, ese Mariátegui no aparece en los últimos 20 años. ¿Sí? Digo, como hacemos un esfuerzo de leer a los autores del pasado con los valores del presente, me parece que hacemos un esfuerzo en leer un Mariátegui más indigenista de lo que sus propios textos soportan. Entonces, digo, esta pregunta va para Claudio y de algún modo también para la intervención final de lo que traía Patricio. Yo digo, Mariátegui hace una operación efectivamente con la literatura y con el arte indigenista en Amauta, pero expresamente enarbola su bandera en términos de socialismo. O sea, la operación que la hace y que vos describiste muy bien y que yo comparto, como la operación que puede hacer con el nacionalismo o con el populismo, es un término que aparece poco en Mariátegui, digo, quedan en todo caso subsumidos y englobados en la idea del socialismo. Y hoy, que de algún modo el socialismo está mucho más difuso, pareciera que se han puesto muy fuertes las interpretaciones, digamos, del Mariátegui nacionalista, del Mariátegui indigenista, y esto me parece que es un problema que de algún modo, desde el punto de vista más teórico, lo que trae Nico respecto